Abandonaron a su padre ciego en una ruidosa estación de tren, sin saber que su perro guía no lo llevaba a un refugio, sino a su jet privado. Lo dejaron sentado en un banco frío, convencidos de que era una carga inútil de la que por fin se habían librado. Pero no contaban con que el leal animal guardaba el secreto mejor guardado de su padre. Una ruta precisa que conducía a la inmensa fortuna que siempre les había ocultado. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para no perderte lo que viene. La historia comenzó semanas antes, cuando los días del anciano transcurrían en una rutina silenciosa y predecible. Vivía en un pequeño anexo de la casa de su hijo, un espacio reducido a lo esencial, una cama, una silla y una pequeña radio. Cada mañana, su perro guía lo despertaba con un suave empujón de su hocico. El hombre había perdido la vista, pero no la capacidad de sentir. Sentía el sol de la tarde en su rostro como una caricia y el frío de la indiferencia de sus hijos como una herida constante. Su única compañía incondicional era ese animal leal que se sentaba a sus pies, un guardián silencioso en un mundo que se había vuelto oscuro y hostil. Sus hijos, un hombre y una mujer a los que les había entregado todo, se movían a su alrededor con una impaciencia apenas disimulada. Las conversaciones que llegaban a sus oídos eran fragmentos de quejas, el costo de sus medicinas, el espacio que ocupaba, el tiempo que demandaba. Se habían olvidado de que las paredes de esa casa se levantaron con el sudor de su frente, que su educación fue pagada con sus noches de insomnio. Para ellos ya no era un padre, sino una carga, un obstáculo en el camino hacia la vida que creían merecer. Él escuchaba en silencio, su rostro impasible ocultando la profunda decepción que sentía. Una tarde, mientras estaba sentado en su silla, escuchó a su hija hablar por teléfono en la habitación contigua. Su voz era clara y fría. Hablaba de vender la propiedad familiar, de liberar el capital una vez que la situación de papá se resolviera. La frase lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No se trataba de su bienestar, sino de su eliminación. Comprendió que su presencia era el último candado en la puerta de la ambición de sus hijos. El amor se había extinguido por completo, reemplazado por un pragmatismo cruel que lo dejaba fuera de la ecuación. Su perro guía gimió suavemente, como si pudiera sentir el dolor de su dueño. El día que anunciaron el plan, lo hicieron con sonrisas falsas y un tono de voz que pretendía ser cariñoso. Le hablaron de un lugar maravilloso, una casa de reposo con jardines y atención especializada, un sitio donde estaría mejor cuidado. Lo describieron como un paraíso para la vejez, un regalo que querían darle por todo lo que había hecho por ellos. El padre asintió lentamente, sin pronunciar palabra. Sabía que discutir era inútil. La decisión ya estaba tomada, y él era solo un objeto que debía ser trasladado. Aceptó su destino con una dignidad silenciosa, una calma que sus hijos confundieron con resignación senil. La preparación para el supuesto viaje fue una farsa dolorosa. Su hija empacó una pequeña maleta con un par de mudas de ropa gastada y sus artículos de aseo más básicos. Era el equipaje de alguien que no iba a volver. Mientras ella doblaba sus viejas camisas, él acariciaba la cabeza de su perro, su único confidente. El animal no se apartaba de su lado, observando cada movimiento con una inteligencia que iba más allá del simple instinto. El anciano susurró palabras inaudibles al oído del perro, una despedida silenciosa o quizás una instrucción secreta. La maleta, ligera y casi vacía, era el símbolo perfecto del lugar que ahora ocupaba en sus vidas. El viaje a la estación de tren se sintió como una procesión fúnebre. El silencio en el auto era denso,
cargado de palabras no dichas y verdades amargas. El hijo conducía con la vista fija en el camino, sus nudillos blancos por la tensión en el volante. La hija miraba por la ventana, evitando cualquier contacto visual. El padre, sentado en el asiento trasero, sostenía con firmeza la correa de su perro. No sentía miedo, solo un vacío inmenso, el dolor de un amor traicionado. Cada kilómetro que avanzaban era un paso más hacia el abismo del abandono, un final cruel para una vida de sacrificios. Al llegar, el caos de la estación lo envolvió. El estruendo de los trenes, los anuncios por los altavoces y el murmullo de miles de personas crearon una barrera de sonido que lo aisló por completo. Sus hijos lo guiaron a través de la multitud con una prisa que rozaba la brutalidad. Lo sentaron en un banco de metal helado en medio de un andén lleno de extraños. El aire olía a prisa y a despedidas, un lugar diseñado para el tránsito, no para la permanencia. Era el escenario perfecto para desaparecer, para dejar atrás lo que ya no se quería. «Papá, espera aquí», dijo su hijo, con una voz que sonaba extrañamente hueca. «Vamos a comprar los boletos y algo de agua. No tardamos nada». Su hija le dio una palmada torpe en el hombro, un contacto frío y fugaz que no transmitía ningún afecto. El padre escuchó sus pasos alejarse, fusionándose rápidamente con el ruido de la multitud hasta desaparecer por completo. Se quedó inmóvil, con la espalda recta, el rostro vuelto hacia el frente, como si pudiera verlos irse. Sabía que no volverían. El «no tardamos nada» era la mentira final, la frase que sellaba su abandono. Los minutos se convirtieron en una hora. El frío del banco se le metió en los huesos, pero no se movió. La gente pasaba a su lado sin verlo, absortos en sus propios destinos. Era invisible, un anciano ciego con un perro, una figura trágica que nadie notaba. La humillación era total. Una soledad tan profunda que parecía tener peso físico. Se aferró a la correa de su perro, el único ancla que le quedaba en un mundo que se había derrumbado a su alrededor. El animal, a diferencia de cualquier otro perro, permanecía extrañamente tranquilo, sin ladrar ni mostrar ansiedad, simplemente esperando. El anciano sintió el peso aplastante de la traición, una oscuridad más profunda que su propia ceguera. Creía haber tocado fondo, que no podía existir un dolor más grande que el de ser desechado por su propia sangre. Se sintió despojado de todo, su hogar, su familia, su dignidad. En ese momento se vio a sí mismo como un final, una historia terminada en la desolación de una estación de tren. Pero no sabía que ese acto de crueldad no era un punto final, sino el catalizador de un plan puesto en marcha mucho tiempo atrás. El dolor de esa traición no era nada comparado con la verdad que estaba a punto de revelarse. El eco de los pasos de sus hijos se disolvió en el estruendo de un tren que llegaba. El padre permaneció inmóvil, un monumento de piedra a la traición. El frío del banco de metal subía por su espalda, una serpiente helada que se enroscaba en su corazón. A su alrededor, la vida seguía su curso frenético. Anuncios incomprensibles, risas lejanas, el llanto de un niño. Para él, todo era un ruido blanco, el sonido del fin del mundo. Su perro guía, sin embargo, no se inmutó. No gimió ni tiró de la correa. Simplemente se sentó, con las orejas erguidas, observando el caos con una calma antinatural. Pasó una hora, o quizás dos. El tiempo perdió su significado, medido solo por el creciente entumecimiento de sus extremidades y el vacío en su estómago. El olor a café y pan recién horneado de una cafetería cercana era una tortura. Se sentía completamente invisible, una pieza de mobiliario urbano que la gente esquivaba sin mirar. Cada persona que pasaba era un recordatorio de su aislamiento. Estaba solo, ciego y desechado en el corazón de una ciudad indiferente.
La humillación era un sabor amargo en su boca, más fuerte que el hambre que comenzaba a roerle las entrañas. La desesperanza era un peso físico. Instintivamente, su mano buscó el lomo de su perro, encontrando consuelo en su pelaje cálido. Recorrió con los dedos el arnés de cuero gastado, un objeto tan familiar como sus propias manos. Era viejo, con costuras reforzadas en varios puntos. Mientras lo palpaba, notó una pequeña protuberancia cosida en el interior de una de las correas, justo sobre el hombro del animal. Era dura y rectangular, algo que nunca antes había registrado conscientemente. Lo atribuyó a una pieza de refuerzo, un detalle sin importancia. No podía saber que ese pequeño dispositivo era el faro que lo guiaría fuera de la oscuridad. Un secreto silencioso, cosido con hilo de lealtad. Un tren anunció su partida con un silbato agudo. El sonido lo sobresaltó. Imaginó a sus hijos llegando a casa quitándose los abrigos y suspirando aliviados. Quizás ya estaban discutiendo sobre el precio de venta de la casa, su casa, la casa que construyó con sus propias manos para ellos. La crueldad del acto lo golpeó de nuevo, no como una ola, sino como una marea constante que erosionaba lo que quedaba de su espíritu. Cada anuncio de una nueva llegada o partida era una aguja que le recordaba que él no iba a ninguna parte. Su viaje había terminado allí, en ese banco frío, abandonado a su suerte. La fatiga comenzó a vencerlo. Su cabeza se sentía pesada y sus pensamientos se volvían lentos y confusos. Se recostó contra el duro respaldo del banco, el cuerpo dolorido por la tensión. El ruido de la estación se convirtió en un zumbido monótono, una canción de cuna lúgubre. Por un momento deseó simplemente quedarse dormido y no despertar. Era la máxima expresión del desamparo, la rendición total ante el dolor. Su mundo se había reducido a ese pequeño espacio de abandono, un purgatorio de metal y concreto donde esperaba un final que parecía inevitablemente sombrío. El hombre que una vez movió mercados, ahora no podía moverse. Justo cuando la apatía amenazaba con consumirlo por completo, sintió un suave empujón en su mano. El hocico húmedo de su perro guía lo rozó, un gesto pequeño pero cargado de significado. El animal gimió suavemente, un sonido bajo y profundo que no era de ansiedad, sino de comunicación. Era un recordatorio de que no estaba completamente solo. Tenía a su lado a la única criatura que no lo había juzgado, que no lo había visto como una carga. Esa simple conexión, ese calor en medio del frío, fue suficiente para anclarlo de nuevo a la realidad y mantener a raya la desesperación absoluta. El perro se levantó. Dio una vuelta sobre sí mismo y se volvió a acostar a sus pies, pero esta vez mirando en una dirección diferente, hacia una de las salidas menos transitadas del andén. El padre sintió el cambio en la tensión de la correa. Era un movimiento deliberado, casi una sugerencia. El comportamiento del animal era extrañamente metódico. No tiraba con impaciencia, sino que se reposicionaba con un propósito claro. El anciano frunció el ceño, confundido. Los perros guía estaban entrenados para esperar órdenes, para permanecer pasivos hasta que se les indicara lo contrario. Pero este perro parecía tener su propio plan. La luz del día comenzó a desvanecerse, y las luces artificiales de la estación tiñeron todo de un amarillo pálido y enfermizo. El aire se volvió más frío, y el anciano se estremeció, subiéndose el cuello de su delgado abrigo. El flujo de gente disminuyó, y los sonidos se volvieron más nítidos y solitarios. El eco de unos tacones, el chirrido lejano de las ruedas de un carrito, una tos solitaria. La estación, antes un monstruo de ruido, se estaba convirtiendo en una caverna vacía y desoladora. Su vulnerabilidad se intensificó con la oscuridad creciente. Ahora no solo era invisible, sino que se sentía expuesto y frágil. De nuevo, su mano fue al arnés. Esta vez no buscaba consuelo,
sino respuestas. Sus dedos, más acostumbrados a leer el mundo a través del tacto, exploraron la protuberancia cosida con una nueva curiosidad. Era lisa, sellada dentro del cuero, y no parecía una simple pieza de metal. Se dio cuenta de que su forma y posición no eran accidentales. Estaba colocada allí a propósito. Por primera vez en todo el día, una emoción distinta al dolor comenzó a abrirse paso en su mente: la intriga. El arnés no era solo una herramienta para guiarlo, era algo más. Un contenedor, un mensaje que aún no podía descifrar. El perro volvió a empujar su mano, esta vez con más insistencia. Luego emitió un ladrido corto y contenido, un sonido que nunca antes le había oído hacer en público. No era una señal de alarma ni de juego, era una llamada a la acción. El anciano se enderezó. Todo el lenguaje corporal del animal gritaba una sola cosa: es hora. La calma del perro ya no parecía pasividad, sino una paciencia estratégica que finalmente había llegado a su fin. El plan de sus hijos había sido dejarlo allí para que se perdiera, pero el animal parecía tener un destino completamente diferente en mente, uno que no involucraba refugios. Una idea descabellada, casi imposible, comenzó a formarse en la mente del anciano. Había confiado en sus hijos y lo habían destruido, pero había confiado en su perro de una manera más profunda, una confianza basada en años de lealtad silenciosa. Acarició la pequeña protuberancia en el arnés una última vez, comprendiendo que no era un simple objeto, era una promesa. No tenía idea de que la respuesta a toda aquella humillación no estaba en el pasado que había perdido, sino oculta en el cuero gastado que sostenía en sus manos, esperando la única palabra que lo cambiaría todo. El perro empujó su mano una vez más, un gesto firme que lo sacó de su letargo. El anciano sintió la determinación del animal a través del cuero del arnés. En ese instante, una decisión se cristalizó en medio de la niebla de su dolor. Ya no había nada que perder. La familia que había conocido ya no existía, y la dignidad que le habían arrebatado era lo único que le quedaba por recuperar. Se inclinó lentamente hacia adelante, su rostro cerca del oído del perro, ignorando el murmullo de los pocos pasajeros que aún transitaban por el andén. El mundo se redujo a ese momento, a la confianza absoluta en su único y leal compañero. Con una voz que era apenas un susurro, pero cargada con el peso de una vida entera, pronunció una sola palabra: a casa. No fue una petición, sino una orden, una clave secreta que activó un protocolo oculto durante años. La reacción del perro fue inmediata y asombrosa. El animal, que había permanecido dócil y pasivo, se transformó. Se levantó con una agilidad sorprendente, su cuerpo tenso y enfocado. Ya no era un simple perro guía esperando instrucciones. Era un operativo con una misión clara. Tiró de la correa con una fuerza controlada, no hacia las salidas principales llenas de gente, sino hacia un pasillo oscuro y desierto al final del andén. El padre se puso de pie, dejándose llevar por el impulso del animal. El movimiento fue tan repentino que casi pierde el equilibrio, pero la firmeza del perro lo ancló. Por primera vez en horas sintió algo más que frío y desesperación. Una corriente eléctrica de adrenalina recorrió su cuerpo. La confusión inicial dio paso a una comprensión asombrosa. Recordó las largas y secretas sesiones de entrenamiento, el propósito oculto detrás de cada comando que le enseñaron a su compañero. Todo había sido un plan de contingencia, una última carta guardada para el día en que la traición se hiciera inevitable. El abandono no era su final. Era la señal para empezar. El perro lo guió con una precisión infalible a través de un laberinto de pasillos de servicio que olían a metal y desinfectante. Salieron por una puerta trasera que daba a un callejón silencioso, lejos del caos de la estación.
El aire de la noche era frío y cortante, pero se sentía limpio, como si hubiera escapado de una prisión. El anciano caminaba ahora con un propósito renovado. Su espalda ya no estaba encorvada por el peso de la derrota, se había enderezado. La mano que sostenía la correa ya no temblaba. Ya no era un anciano abandonado, era un hombre ejecutando la fase final de un plan meticulosamente diseñado. Siguieron por calles poco iluminadas, el sonido de sus pasos y las patas del perro marcando un ritmo constante sobre el asfalto. El animal no dudó ni un segundo, girando en esquinas específicas como si estuviera siguiendo un mapa invisible grabado en su mente. El hombre confiaba ciegamente en él, sabiendo que cada paso los alejaba más de la vida de humillación que le habían impuesto y los acercaba a la verdad que había mantenido oculta. El mundo que sus hijos creían haber destruido estaba a punto de resurgir de sus cenizas, más poderoso e inalcanzable que nunca. La ceguera física no era nada comparada con la ceguera moral de ellos. Después de varios minutos de caminata a paso rápido, el ruido de la ciudad fue reemplazado por un zumbido bajo y constante, el sonido distante de motores potentes. El olor a combustible de aviación flotaba en el aire. El perro se detuvo frente a una alta valla metálica coronada con alambre de espino. Detrás de ella, las luces de una pista de aterrizaje parpadeaban en la oscuridad. Era la entrada a un aeródromo privado, un mundo exclusivo y secreto que existía en los márgenes del aeropuerto principal. El perro se sentó, mirando fijamente la puerta cerrada, su misión de guía cumplida. Había llegado a su destino. Una figura se separó de las sombras junto a la puerta. Un hombre alto, vestido con un impecable uniforme de piloto, se acercó a ellos. No había sorpresa en su rostro, solo un profundo respeto. Se detuvo frente al anciano e hizo una leve inclinación de cabeza. No preguntó quién era ni qué hacía allí en medio de la noche. Su presencia era esperada, parte de una coreografía ensayada mucho tiempo atrás. El piloto miró al perro con una sonrisa de reconocimiento antes de dirigirse al hombre con una voz tranquila y profesional. Una voz que prometía seguridad y lealtad incondicional. «Señor, estábamos esperándolo», dijo el piloto, y sus palabras rompieron el último vestigio del mundo anterior. «Su jet está listo para despegar». La frase resonó en el aire frío de la noche, cargada de un significado abrumador. En ese instante, la imagen del anciano frágil y desamparado se hizo añicos, reemplazada por la de un hombre de un poder inimaginable que había orquestado cada detalle de su propia liberación. La estación de tren no había sido una tumba, sino un escenario. El abandono no fue una tragedia, fue el detonante que le devolvió el control absoluto de su destino. La respiración del anciano quedó suspendida por un segundo. El impacto de la realidad, de su propia y oculta verdad, lo golpeó con más fuerza que cualquier traición. El plan había funcionado. La lealtad de su piloto, un hombre que había sido su director de operaciones durante décadas, contrastaba brutalmente con la codicia de su propia sangre. Sintió el peso de su decisión, el dolor de haber tenido que llegar a ese extremo para confirmar lo que su corazón ya sabía. La soledad que había sentido en el banco de la estación era real, pero ahora estaba a punto de transformarse en una libertad absoluta y solitaria. El piloto abrió la puerta y el perro guía se levantó, listo para conducir a su dueño a través del umbral hacia su nueva vida. El anciano dio el primer paso, cruzando la línea entre el hombre que sus hijos creían haber desechado y el magnate que realmente era. El sonido de los motores del jet se hizo más fuerte, una sinfonía de poder que lo llamaba. Ya no había vuelta atrás. La prueba había concluido y el veredicto era claro. Sus hijos habían fallado de la manera más cruel posible y ahora enfrentarían las consecuencias de una ceguera mucho más profunda que la suya. ¿Crees que el padre hizo lo correcto al poner a prueba a sus hijos de una manera tan extrema?
¿O su plan fue una forma de venganza demasiado elaborada? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho leer lo que piensas. Mientras el anciano caminaba por la pista de asfalto hacia las luces brillantes de su avión, sus hijos, a kilómetros de distancia, levantaban sus copas en una celebración. Brindaban por su nueva libertad y por el dinero que pronto obtendrían de la venta de la casa. Pero no sabían que la noticia de la reaparición de un misterioso magnate estaba a punto de interrumpir su fiesta y convertir su alegría en cenizas. En la casa familiar, los hijos levantaban sus copas de vino en un brindis silencioso. La sensación de alivio era casi palpable, una pesada carga levantada de sus hombros. Hablaban en voz baja, discutiendo los detalles prácticos de la venta de la propiedad, calculando las ganancias y planeando futuros que ya no incluían el cuidado de un anciano. La ausencia de su padre no era un vacío, sino un espacio recién creado para sus propias ambiciones. Se sentían inteligentes, pragmáticos, liberados de una obligación que, según ellos, habían soportado durante demasiado tiempo. La culpa, si existía, estaba enterrada bajo una gruesa capa de autojustificación y codicia. La televisión, encendida en un rincón con el volumen bajo, emitía las noticias de la noche. Un presentador de rostro serio interrumpió la programación habitual con un boletín de última hora. Hablaba de un movimiento sísmico en el mundo de las finanzas, una adquisición sorpresa en el sector de la aviación de lujo. El hijo se quejó del ruido, a punto de apagarla, pero la hija lo detuvo con un gesto. Algo en el tono del presentador captó su atención, una urgencia que se filtró a través de su celebración privada. La cámara mostró imágenes de un elegante jet privado en la pista de un aeródromo local, un símbolo de un poder y una riqueza que les parecían de otro universo. La noticia continuó, explicando que un magnate legendario que se creía retirado y en la ruina durante años, había resurgido para tomar el control de una de las flotas de jets más exclusivas del mundo. El presentador lo describió como un genio de las finanzas que había operado en las sombras, multiplicando su fortuna en secreto. Los hermanos se miraron con una mezcla de envidia y desdén. Era la clase de historia que alimentaba sus sueños de una vida fácil, una vida que sentían que finalmente estaba a su alcance ahora que se habían deshecho de su única carga. No podían imaginar la conexión directa entre esa noticia y el acto que acababan de cometer. Entonces, la pantalla se llenó con una fotografía de archivo. Un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y una confianza que emanaba de la imagen en blanco y negro. El rostro era más joven, las facciones más nítidas, pero inconfundible. Era su padre. El vaso de vino se deslizó de la mano del hijo y se hizo añicos en el suelo, el líquido rojo esparciéndose como una mancha de sangre. La hija se llevó una mano a la boca, un grito ahogado atrapado en su garganta. El mundo se detuvo. El anciano ciego que habían abandonado en una estación no era un indigente, era el arquitecto de un imperio que les había sido ocultado. El pánico los golpeó con la fuerza de un huracán. La comprensión no fue gradual, sino instantánea y devastadora. Cada queja sobre el costo de sus medicinas, cada suspiro de impaciencia, cada palabra cruel resonó en sus mentes como el eco de su propia estupidez. No habían abandonado a un padre indefenso, habían repudiado una fortuna inimaginable. La codicia que los había impulsado a traicionarlo ahora se transformaba en un terror abyecto. Se pusieron en pie de un salto, tropezando con los muebles, buscando frenéticamente las llaves del coche. Su única idea era revertir lo irreversible, deshacer el acto que acababa de condenarlos a la insignificancia. El viaje al aeropuerto fue un torbellino de acusaciones mutuas y desesperación. Las palabras que se lanzaban el uno al otro eran venenosas,
cada uno culpando al otro por la idea, por la ejecución, por su ceguera compartida. «¿Cómo es posible que no lo supiéramos?», gritaba ella. «¿Por qué le creíste cuando dijo que lo había perdido todo?», respondía él. Conducían a una velocidad imprudente, atravesando la ciudad en una carrera frenética contra el tiempo. No corrían para pedir perdón, corrían para reclamar lo que su propia crueldad les había arrebatado. La vergüenza era un motor tan poderoso como la avaricia. Llegaron al aeródromo privado, un lugar cuya existencia desconocían por completo. Las luces de la pista parpadeaban en la noche, iluminando el fuselaje de un jet que parecía un depredador listo para saltar. Y allí, en lo alto de la escalerilla, vieron una silueta familiar. Su padre, de espaldas a ellos, a punto de entrar en la cabina. Ya no parecía frágil ni encorvado. Contra la luz brillante del interior del avión, su figura proyectaba una sombra de autoridad y poder que nunca antes le habían visto. Era la imagen de un rey reclamando su trono, un rey al que ellos mismos habían intentado destronar y exiliar. Corrieron por el asfalto frío, sus gritos desesperados cortando el zumbido de los motores. «¡Papá! ¡Espera, papá, por favor!». Sus voces sonaban falsas, impregnadas de un pánico que no nacía del remordimiento, sino del miedo a la pérdida. El anciano se detuvo en el umbral de la puerta del avión, pero no se dio la vuelta. Ese simple acto de quietud, esa negativa a reconocerlos, fue más devastador que cualquier grito o acusación. Les estaba mostrando, en un silencio absoluto, que ya no formaban parte de su mundo. Eran extraños, gritando su nombre en la oscuridad, un eco de un pasado que él ya estaba dejando atrás. Justo cuando estaban a punto de alcanzar la base de la escalerilla, una figura se interpuso en su camino. El piloto, con su uniforme impecable, descendió unos escalones y se plantó frente a ellos. Su rostro era una máscara de profesionalismo sereno, pero sus ojos contenían una frialdad que los detuvo en seco. No dijo una palabra, simplemente se paró allí, un guardián silencioso bloqueando el acceso a su padre. Su presencia era una barrera infranqueable, no solo física, sino moral. Representaba la lealtad que ellos habían traicionado y la dignidad que su padre ahora reclamaba. Intentaron rodearlo, suplicando y exigiendo hablar con su padre, pero el piloto levantó una mano, un gesto simple que los silenció al instante. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila pero resonó con el peso de una sentencia final, una advertencia que helaba la sangre. Y en el momento en que escucharon sus palabras, comprendieron que la negociación había terminado y que el enfrentamiento que definiría el resto de sus vidas estaba a punto de ocurrir. «El Señor viaja solo con quien jamás lo traicionó», dijo el piloto. Su voz, tranquila y sin emoción, cortó el aire de la noche con la precisión de un bisturí. Las palabras cayeron sobre los dos hermanos como una losa de hielo, congelando sus gritos desesperados en sus gargantas. Se quedaron paralizados, con los rostros contraídos en una mueca de incredulidad. No era la respuesta que esperaban. No había negociación, ni súplica, solo una sentencia firme y definitiva. La verdad de su traición, verbalizada por un extraño, les fue devuelta como un espejo que reflejaba la monstruosidad de su acto. Intentaron balbucear una respuesta, pero el impacto los había dejado sin aire y sin argumentos. El piloto los observó sin una pizca de compasión. Su lealtad no era hacia ellos, sino hacia el hombre que estaba a sus espaldas, el hombre al que había servido durante décadas, y cuya dignidad había visto ser erosionada día tras día. «Durante años», continuó el piloto con la misma calma letal, «escuché sus quejas, el costo de sus medicinas, el espacio que ocupaba, el tiempo que les robaba. Lo escuché todo, y él también. Cada palabra fue un clavo más en la cruz que ustedes le construyeron. Creyeron que su ceguera le impedía ver,
pero lo que no entendieron es que le permitió escuchar con una claridad aterradora la verdad de sus corazones. El hijo, recuperándose del shock inicial, sintió una oleada de rabia impotente. «¿Y usted quién es para juzgarnos? Es nuestro padre», gritó, su voz rompiéndose por la desesperación. Dio un paso adelante con el puño cerrado, como si la violencia pudiera de alguna manera revertir la catástrofe. «Tenemos derecho a hablar con él. Es un asunto de familia». Sus palabras sobre el derecho y la familia sonaban huecas y grotescas en la pista de aterrizaje, bajo la sombra del jet que representaba todo lo que acababan de perder. Su agresión era el último recurso de un hombre que había sido despojado de toda autoridad moral. El piloto ni siquiera parpadeó. Su calma era un muro infranqueable contra la furia del hijo. «Los lazos de sangre no son un derecho, son un privilegio que ustedes mismos quemaron», respondió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cortante. Lo dejaron en un banco frío, rodeado de extraños, para que se perdiera en el olvido. Eso no es familia. Eso es un acto de una crueldad que ni los extraños cometen. Ustedes no perdieron a un padre esta noche. Él los perdió a ustedes hace mucho tiempo. Hoy, simplemente, lo hizo oficial. Cada palabra era un martillazo que demolía la última fachada de su autoengaño. La hija, viendo que la agresión no funcionaba, cambió de estrategia. Se derrumbó en el asfalto, sus sollozos resonando en el silencio entre los rugidos de los motores. «Fue un error», gimió, las lágrimas corriendo por su rostro. «No sabíamos. Estábamos presionados, asustados. Lo amamos, por favor. Dígale que lo amamos. Solo queremos pedirle perdón». Su actuación era desesperada, una última y patética apuesta por la compasión. Pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de la más pura y egoísta avaricia. Lloraba no por el padre que había traicionado, sino por la fortuna que se le escapaba entre los dedos. El piloto la miró con un desprecio apenas disimulado. «Guarde sus lágrimas. Él ya vio demasiadas lágrimas falsas», dijo con dureza. «Las vio en cada cumpleaños que fingieron celebrar, en cada abrazo vacío que le dieron mientras calculaban el valor de su casa. Las lágrimas que importan son las que él derramó en silencio, en su habitación, cuando creía que nadie lo escuchaba. Pero yo sí lo escuchaba. Y él sabía que yo lo hacía. La revelación de que sus actos de hipocresía habían tenido un testigo silencioso los despojó de su última defensa, dejándolos completamente expuestos en su miseria moral. En lo alto de la escalerilla, el anciano, que había permanecido de espaldas todo el tiempo, levantó una mano. No fue un gesto grande ni dramático, sino un movimiento sutil, casi imperceptible. No se giró, no les concedió ni una última mirada. Ese simple gesto era una orden, una señal para que todo terminara. Era la máxima demostración de poder, la indiferencia. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Su espalda vuelta era un juicio más definitivo que cualquier veredicto. Con ese movimiento cerraba el capítulo de sus vidas para siempre, dejándolos fuera de su historia sin una sola palabra. El piloto asintió levemente, entendiendo la señal. Se volvió hacia los hermanos por última vez. Su acceso a la propiedad ha sido revocado. Las cuentas que compartían han sido congeladas. El testamento ha sido modificado, anunció con la formalidad de un ejecutor. El Señor me ha instruido que les informe que les ha dejado exactamente lo que ustedes creían que valía, nada. El único legado que recibirán de él es el recuerdo de esta noche. El impacto de la noticia fue total. No solo habían perdido el amor de su padre, sino también la recompensa material por la que lo habían sacrificado todo. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y subió los escalones con paso firme.
La pesada puerta del jet comenzó a cerrarse con un silbido hidráulico, sellando el interior iluminado y cálido del mundo exterior frío y oscuro. Los rostros de los hijos se contrajeron en una máscara de horror, comprendiendo la magnitud irreversible de su error. Estaban solos en el asfalto, reducidos a dos figuras patéticas bajo el cielo nocturno. El rugido de los motores creció hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, una fuerza de la naturaleza que los borraba del paisaje y se preparaba para llevarse su última esperanza. La puerta se cerró por completo y el avión comenzó a moverse, una bestia de metal deslizándose hacia la libertad. El padre por fin se había liberado del peso de su traición, pero aún no sabía que el momento más transformador de su nueva vida estaba a punto de llegar. El avión se deslizó por la pista de aterrizaje con una suavidad casi imperceptible, deteniéndose en un hangar privado bañado por una luz cálida y acogedora. Cuando la puerta se abrió, el anciano no sintió una ráfaga de viento frío, sino el aire tranquilo y controlado de su propio santuario. Descendió los escalones con paso firme, la mano del piloto ofreciendo un apoyo respetuoso que él aceptó con un leve asentimiento. Su perro guía caminaba a su lado, no como un animal de servicio, sino como un compañero de honor en la victoria. Un vehículo elegante y silencioso los esperaba, con la puerta abierta. El mundo de la estación de tren, con su ruido y su crueldad, parecía una vida lejana, un mal sueño del que por fin había despertado. El auto lo llevó a una residencia apartada, un lugar de elegancia discreta, rodeado de un jardín silencioso. No era una mansión ostentosa, sino un hogar. Al entrar, lo recibió el calor de una chimenea encendida y el suave aroma a madera y libros. El piloto lo guió hasta un sillón de cuero que parecía amoldarse a su cuerpo. Su perro, liberado del arnés, se acurrucó de inmediato sobre una alfombra mullida frente al fuego, soltando un suspiro de profundo contentamiento. En ese instante, el anciano sintió como el frío que se le había metido en los huesos en aquel banco de metal se disolvía por completo, reemplazado por una sensación de seguridad y paz que no había sentido en años. Poco después, una mujer de rostro amable, su ama de llaves de toda la vida, le sirvió una bandeja con una sopa caliente y pan recién horneado. No hubo preguntas, solo un gesto de cuidado genuino. Él comió lentamente, cada cucharada un acto de recuperación, un bálsamo para el hambre y la humillación que había soportado. El simple acto de disfrutar de una comida caliente, en un entorno seguro y rodeado de lealtad, era la afirmación más poderosa de su renacimiento. Ya no era una carga que debía ser alimentada con sobras y desdén, sino un hombre al que se le servía con dignidad y afecto, recuperando su lugar en el centro de su propio universo. Con el estómago lleno y el cuerpo arropado en una manta suave, el anciano se recostó en el sillón. Su mano encontró instintivamente la cabeza de su perro, acariciando su pelaje con un ritmo lento y constante. No pensaba en sus hijos con rabia ni con deseo de venganza. Simplemente los había dejado atrás, como un capítulo cerrado de un libro que ya no le interesaba leer. Su traición no había logrado destruirlo. Por el contrario, lo había liberado de la última ilusión que lo ataba a un amor falso. La paz que sentía no era la calma antes de una nueva tormenta, sino la serenidad profunda de quien ha llegado, por fin, a puerto seguro. Le pidió al piloto que le trajera el arnés del perro. Con dedos que habían aprendido a ver, exploró el cuero gastado hasta encontrar la pequeña protuberancia cosida en su interior. Con una pequeña navaja que el piloto le ofreció, cortó con cuidado las costuras y extrajo el objeto. No era un dispositivo electrónico, sino una pequeña llave de latón, antigua y de diseño intrincado. La sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso frío y sólido.
Era la llave de una caja de seguridad donde guardaba los documentos originales de su imperio, su verdadero testamento y una carta. La carta que había escrito para sus hijos y que ahora nunca sería leída. El piloto, de pie a una distancia respetuosa, rompió el silencio. «¿Qué hará ahora, señor?». El anciano permaneció en silencio por un largo momento, escuchando el crepitar del fuego y la respiración tranquila de su perro. El futuro ya no era una extensión de la oscuridad, sino un lienzo en blanco. Levantó ligeramente la cabeza, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios. Su respuesta fue simple, pero contenía la sabiduría de una vida de triunfos y una sola, pero profunda, herida. «Vivir», dijo. «Simplemente vivir». Porque la verdadera ceguera no es la que nos quita la vista, sino la que nos impide ver quién merece nuestra lealtad. La justicia no siempre llega con el estruendo de un tribunal, sino a veces con el cierre silencioso de una puerta y el despegue de un avión hacia un nuevo amanecer. La dignidad, una vez arrebatada, fue recuperada no con poder ni dinero, sino con la simple decisión de elegir la lealtad por encima de la sangre. Si esta historia te conmovió y crees en las segundas oportunidades que nacen de la fortaleza interior, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que importan. No te pierdas el increíble relato que hemos preparado para mañana. Te esperamos.